Continuamos en Habla el Pueblo, señores y señores. Por cierto que la coyuntura política está movida, pero el debate no debe acabar. Un problema, una piedra en el camino no debe detener el avance de nuestra sociedad. Vamos a presentar a uno de los especialistas en derecho municipal más destacados del país. Esto va coligado con el derecho administrativo y nos va a ayudar a entender realmente el tema de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. ¿Avance o retroceso hasta ahora? ¿Qué tipo de reformas se podrían implementar? Y por supuesto pensando en un país hacia el 2021. Está con nosotros el doctor Ángel Delgado, le damos la bienvenida, un gusto de saludarlo. Muy buenas noches y muy agradecido por estar aquí compartiendo un debate importante con nuestro público que nos está viendo esta noche. Don César Augusto Dávila ha visto muchas reformas, muchas leyes de descentralización en tantos años, y esto ha sido casi una constante en nuestra historia de la República. Muchos han querido descentralizar. Claro, pero lo que yo quisiera decir ahora en la coyuntura que enfrentamos es que esto no debe conducir a nuestro pueblo a una sensación de desánimo o derrotismo. Esta es simplemente una señal del destino que nos dice que es la hora de reformar, de cambiar, de innovar y de reafirmar qué clase de país queremos ser. Como primera pregunta, al grano directamente, habiendo estudiado el tema de la regionalización, la descentralización que tenemos, ¿es necesario aplicar reformas o en realidad no hemos todavía llegado a concretar un perfil muy claro sobre lo que queremos en materia de regiones? Yo creo que el proceso requiere de un reimpulso, una suerte de relanzamiento, porque como toda cosa viva y nada más existente, vigente que una experiencia humana, requiere siempre renovarse, requiere siempre actualizarse. Y lamentablemente sobre el proceso de descentralización, sobre el cual hay tantas expectativas, hay una suerte de postración en los últimos años, más allá de este gobierno, por cierto, y eso es algo que debiera ser corregido. Yo quisiera recordarle a todos ustedes que el proceso descentralista actual, ¿no?, vino acompañado con el retorno a la democracia, porque la dictadura fujimorista no solamente cerró el Congreso, violó la Constitución, persiguió a los opositores, eliminó la democracia, sino también liquidó los incipientes gobiernos regionales que estaban en ese momento dando sus primeros pasos, y las municipalidades que venían de atrás, a la luz de la Carta del 79, fueron maniatadas, sometidas por normas económicas, sobre todo, que le quitaron rentas. Ricardo Belmont en ese entonces era alcalde de Lima y sufrió directamente una agresión por parte de la dictadura a través de un malhadado decreto llamado Tributación Municipal, el 776, famoso, que de la noche a la mañana, entre el año 93 y 94, casi en las fiestas de Año Nuevo, significó para Lima la pérdida de la mitad de sus recursos, especialmente en inversiones. Eso fue hecho con doblez, con mala intención, para golpear a los municipios, que era la única institución que se había salvado del golpe de Estado de 5 de abril del año 92, y también para perseguir la candidatura, las posibilidades del alcalde Belmont en esa oportunidad. La pregunta o el análisis también de don César Augusto Dávila. Sí, yo pienso que el planteamiento del regionalismo en el Perú es un proceso que se ha echado a andar, pero que, como bien precisa nuestro ilustre acompañante, no está llegando a sus momentos mejores. Tiene que trabajarse todavía mucho y tiene que establecer una serie de conciliaciones entre grupos, entre colectividades políticas, y también fijar las metas que debe tener cada región. Tenemos el caso dramático y censurable que algunos ejercicios regionales retornan el dinero al erario público al no saber en qué emplearlo. Eso refleja una ineptitud de las personas que están ejerciendo este mandato. Entonces eso tiene que meditarse, ¿no? Sí, eso es cierto, pero mira tú, a pesar de ello y con todas las dificultades del caso, hoy los últimos ratings de eficiencia en el gasto público, los municipios y regiones están adelante del gobierno nacional. En la estadística del año pasado, el gobierno nacional, a pesar de los recursos que tienen en proporción, aparece con una mayor dificultad
para gastar los recursos que tiene. Muchas gracias por la ilustración. Sí. Y hay regiones como Ancash que ha ejecutado muchas obras, ¿no? Sí, o sea, lo que yo quiero decir que a pesar de todo, hay un aprendizaje a nivel local, a veces es tortuoso, con debilidades, con avances y retrocesos, y yo creo que podría avanzar más si es que hubiera un apoyo consciente, deliberado por parte del gobierno nacional. Yo decía que desde el año del retorno a la democracia, el proceso regional, descentralista que el Perú vivió, tuvo algunas fallas que no han sido corregidas. Una de ellas es que se montan gobiernos regionales sobre la base de departamentos y no se crean regiones. Y no se han creado regiones porque fracasaron los referéndums para hacerlos. Es un tema que podríamos analizar en detalle. Pero lo otro más grave fue que en el año 2007, el gobierno de entonces dio por terminada la descentralización y prácticamente eliminó el entonces Consejo Nacional de Descentralización, que era una suerte de ministerio que propiciaba la descentralización, y hoy día esta entidad, o quien hace sus veces, se ha convertido en una pequeña oficina dentro de la PCM que no tiene los recursos ni la jerarquía para asumir esta enorme tarea, a pesar del esfuerzo profundo que hacen sus funcionarios y jefes que están al frente. Hay dos aspectos, educación y salud. Hoy hay una huelga, por ejemplo, en el sector de salud pública, pero se trasladaron las competencias, las funciones, atribuciones del gobierno central a los gobiernos regionales en materia de educación y salud. ¿Están a la altura las regiones de poder trabajar en esto? ¿Están realmente haciendo lo posible para que la educación y la salud mejoren en esas regiones? ¿Qué lectura tienen al respecto? Bueno, yo creo que sobre el particular, si me permites, creo que hay luces y sombras, hay algunos avances en algunos lugares, pero la performance en general no es muy satisfactoria. Porque mira tú, si bien es cierto que se ha descentralizado estas actividades en el país, no en Lima, la verdad es también de que la falta de coordinación, la falta de una entidad rectora que dé unidad a la diversidad, que permita que uno vea los instrumentos, hablando aquí de música, que estamos celebrando el aniversario de Pingo, una vez que una banda o una orquesta tiene los instrumentos, lo que viene a continuación es que todos puedan tocar a su manera y el instrumento que le toca una armonía, una sinfonía que produzca un buen sonido, no una cosa destartalada uno por otro. Y eso es lo que ha pasado. O sea, el hecho que se descentralice no significa que el Estado Nacional ni elige sus funciones. Por el contrario, tiene que tener nuevas, solo que hay muchas cosas que las hacen las regiones o los municipios, pero la conducción, la dirección de la orquesta tiene que ser una tarea irrenunciable del gobierno nacional. Traduciendo estas hermosas precisiones de mi gran amigo, esto debe reportarse al gran teatro del mundo cuando se refieren a la uniformidad interpretativa. El teatro tiene sus roles, tiene sus interpretaciones y sus protagonistas, pero todos ellos tienen que estar en un mismo tono. Si se trata del drama, tienen que estar en drama. Si se trata de comedia, tiene que estar en comedia. Si es un sainete, es un divertimento. Correcto. Entonces también nos lleva esto a retrotraernos a lo que hemos estado hablando hace unos días, a esta convocatoria de talentos en aras de conformar un gran proyecto nacional, que sería lo que propone acá mi amigo. Un proyecto nacional que nos dé uniformidad interpretativa a todas estas versiones que ensayan el regionalismo y que apuntan evidentemente a un necesario progreso del Perú. Justo quiero decir como coincidencia muy importante que tanto el doctor Ángel Delgado como el director del Hermanón, César Augusto Dávila, compartieron actividad periodística en un diario, ¿no? Así es. ¿Y qué diario? El diario Liberación, cuando César Hildebrand había dejado la dirección y había un momento casi de crisis, claro, y lo tomamos y lo llevamos bien, pero ya pues otras circunstancias nos llevaron a claro, el periódico cumplió una gran batalla ahí con Alberto Borea y con otros periodistas, aquí con César, dimos una batalla importante. Hildebrand le tocó evidentemente un rol de vanguardia, que duda cabe, y fue uno de los factores que contribuyó al levantamiento de la conciencia popular y al derrocamiento de la dictadura. Claro, una vez que transcurrió esa etapa, como que la función del periódico que se agotó, no supimos quizás traducir los nuevos tiempos, y por eso es que el periódico ya se extinguió, era una carga pesada desde el punto económico, pero en la memoria de la población y en la experiencia nuestra queda como un gratísimo recuerdo el haber contribuido desde el periodismo a la libertad, a los derechos, a la constitucionalidad del país, ¿no? Y hoy en esta confluencia
invitados analizando la coyuntura vital para el Perú. Y hay un hecho, antes de abrir los teléfonos, que quería plantearles, y es, vamos a las regiones. Ahí hay un ensamblaje realmente fuerte con los gobiernos municipales, provinciales y los gobiernos distritales. Se está viendo cómo están estudiando el fenómeno, si es que en algunas regiones realmente hay esa complementariedad, o a veces liderazgos o caciquismos hacen que choquen la municipalidad provincial con la distrital, o la distrital y provincial con el gobierno regional. ¿Cómo analizan, cómo toman esa visión? Yo te diré que hay de todo. No te olvides tú que la realidad municipal y la regional son múltiples por excelencia. Entonces ahí la uniformidad no existe, porque el valor que se quiere rescatar en este proceso es la diferencia. Creo que lo importante de la descentralización es que reconoce que nuestro país es un país múltiple, multicultural, con muchas diferencias, que no solamente lo da la geografía, sino también lo da la población, la historia, las costumbres, y eso es bueno que se rescate para la esfera pública. De ese punto de vista, rompe con un pasado en la cual el Estado omitía estas diferencias y bajo una unidad y unidad centralista se formalizaba cosas que quizás no se recogía en su riqueza. Pero lo importante no es quedarse en el momento de la diferencia, no es rendir culto a la diversidad, que es importante, sino cómo esa diversidad va a nutrir ahora lo que José Carlos Mariátegui decía, una nueva unidad más intensa, más orgánica, para construir una gran nación como la que todos queremos. Sí. Unidad hasta la próxima primavera. Lo que también yo quisiera recordar, ya que está acá mi gran amigo, es el siguiente. La huella que dejó Hildebrand en el diario Liberación y que yo seguí, y ahora estoy reprisando en el Hermanón con gran éxito, es que la primera noticia no era simplemente una información de acontecimientos, era un pronunciamiento editorial. Así es. ¿Ya? Entonces, un pronunciamiento que a veces entraba a lo coloquial, como decir, señores de la Telefónica están estafando al país. ¿No? Entonces, eso no era una noticia, sino un reclamo. Entonces, en el Hermanón tú puedes advertir eso en nuestra noticia de portada siempre. Hay una información que se traduce también en un pronunciamiento. Así es, y vamos a analizar más adelante también el tema del Hermanón a partir de las 10 de la noche con unas noticias muy fuertes que han salido en este diario digital. Estamos listos para abrir teléfonos, escuchar al público. Es una situación bastante delicada, por ejemplo, el tema de la corrupción. ¿Cómo ven ustedes que se enfrenta el tema de la corrupción en gobiernos regionales y locales, que no deja de estar exenta de ese tipo de problemas? No, claro que no. La corrupción es un fenómeno que extiende todo el país, y a nivel local y regional existe. Para eso los organismos del Estado, como la Contraloría y sus instancias situadas en estos lugares, como son los órganos de control interno, tienen una labor fundamental. Pero yo quiero decir que, sin embargo, los alcaldes están sometidos a varios mecanismos de control. Primero, el de la opinión pública. Lo bueno del municipio es una entidad cercana a la sociedad, y en consecuencia, mientras que el Estado, los ministerios son lejanos para el pueblo, en el caso de una municipalidad y su actuación puede ser verificada casi al tacto por la población. Esa es una ventaja que tiene el municipio, esa proximidad. Y por esa razón entonces hay un control social. Pero los señores alcaldes y regidores no tienen la inmunidad que gozan los parlamentarios, por ejemplo, y pueden ser procesados por el Ministerio Público, por el Poder Judicial, claro está. La Contraloría interviene regularmente, y por eso es que a veces hay denuncias. Pero sobre todo yo quiero hacer aquí énfasis en el control social. Muchas veces la presencia ciudadana es el mejor mecanismo que permite que el manejo de la cosa pública a nivel local, si bien hay excepciones importantes, puede ser controlada mejor a este nivel que en el ámbito público, donde la opacidad o las brumas que la distancia entre la población y el Estado establecen hace más difícil estos controles. Una breve intervención antes del doctor Vargas Saya y los teléfonos abiertos. La corrupción es un fenómeno de características universales, podría referirse como una pandemia, y cuando se habla de corrupción, los sociólogos terminan calificando de cleptocracia, o sea, una organización gubernativa que está dedicada al delito, a robar, al enriquecimiento de determinados personajes. Entonces esto tiene que enfocarse a grandes males, grandes remedios. Tenemos que ir a contemplar dónde nace esta corrupción que amenaza convertirse en cleptocracia históricamente en el Perú.
Correcto. Lo decía esto porque ha habido casos, lo hemos visto, de un alcalde que manda a matar a otro, un regidor que comienza a hacer el seguimiento a otro, a chuponearse, y lo vamos a ver. ¿Hay escuela? Vamos a dejar la pregunta sentada, para ser alcalde, para ser regidor. ¿Es que se forman en algún lugar? ¿Qué dicen nuestros invitados después de la intervención del doctor Héctor Vargas Aya? Y también estamos ya listos, después de la columna del Incorruptible, a recibir la comunicación del público en este crucial tema: cómo descentralizar mejor a nuestro país, cómo hacer que nuestros gobiernos regionales y locales sean eficientes y no haya corrupción, o por lo menos se luche contra la corrupción con éxito.